Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿No? Sí, doctor, se lo escuchamos. ¿Sí me escuchan, no? Bueno, supongo que me están escuchando. Nadie me Sí, doctor, se le contesta. escucha. Ok. Eh, la clase de ahora es la última de este módulo. Y la idea es dirigirlos a ustedes, no más a las partes de, como siempre se ha hecho, el laboratorio. Y al final de la clase voy a dar algunos puntos para que todos estén uniformes, ¿no? Bueno, los que están presentes y también los reiterados la semana pasada, ¿no? Acerca del examen también que se les avecina. Entonces, es necesario también que ustedes puedan, no diría perder tiempo, sino dirigirse más a la parte de lo que significa el diagnóstico. Es lo que definitivamente debemos tener. ¿Ok? Esto es algo que definitivamente tienen que ustedes nunca olvidarlo, ¿cierto? La parte anatómica. Algunas manifestaciones clínicas también de la patología hepática, una de la hipertensión portal. Y ¿a qué llamamos nosotros ese perfil, no? O panel hepático, ¿no? En realidad, en la actualidad, solamente consideramos a veces bilirrubina, transaminasa, fosfatasa, albúmina, pero ya en muchos lugares está habiendo toda una apertura, ¿no? La gamma glutamina también ya está como parte de la rutina. La 5-nucleotidasa también está dentro de la rutina de algunos hospitales nuestros. Y también apertura para la parte de síntesis, ¿no? Lo que es sobre todo el colesterol, que es importante también conocerlo. Y también tenemos ahí marcadores, ¿no? Marcadores para la práctica clínica diaria, para determinar algunas patologías también. En la actualidad parece mentira, pero hay muchas cosas que están cambiando y sobre todo que ha aumentado, ¿no? La situación casuística de los pacientes también. ¿Qué podemos decir de las transaminasas? Vamos a empezar y luego hablamos un poquito de la patología. Definitivamente es una de las enzimas importantes, ¿no? Tanto la TGO como la TGP. Parece mentira, pero existe un sinnúmero de reacciones de transaminación, ¿no? Con otras transaminasas, pero solamente dos son útiles para la clínica. Son más específicas, y sobre todo cuando estamos hablando ya de nivel hepático, vemos nosotros que no solamente los laboratorios, sino también la parte clínica nos va a ayudar a mejorar. ¿Cuál es el punto aquí que ustedes deben tener en cuenta, ¿no? Uno, de que definitivamente cuando hay hepatitis viral o tóxica puede aumentar hasta mayor de 50 veces, lo normal. Utilizamos, algunos pasan 2000 unidades, ¿no? Pues esa es una de las cosas que también tenemos que darnos cuenta, ¿no? Y la parte clínica nos ayuda también a referirnos si es que esto es por una toxicidad, ¿no es cierto? Inclusive hasta farmacológica. Uno de los puntos también en esto de ritis, índice de ritis, ¿no? Muchos de los gastroenterólogos lo manejan ya con bastante tiempo. Se menciona que la TGP mayor que las unidades de TGO, definitivamente puede ser cualquiera, pero mayor en cantidad, concentración, siempre se está hablando de una hepatitis viral. Y el punto central de esto también es la importancia, ¿no? Y esto lo hemos visto nosotros en pacientes que están definitivamente no solamente intermedios, sino en la UCI. ¿Por qué? Porque ahí cuando hay disminución de las transaminasas en un paciente y aumenta la desogenasa láctica, está sospechándose de una necrosis hepática masiva. Entonces es importante también que lo tengan presente
para por esa razón no dejar que tenemos un nivel de deshidrogenasa láctica que es peligrosa o está en riesgo, siempre los valores extremos, hay que pedirlo nuevamente, ¿no? Para ver esa evolución. Y si vemos realmente un crecimiento de la deshidrogenasa láctica la bajada de las transaminasas, estamos hablando de un problema más serio, ¿no? Una necrosis masiva del hígado. ¿Qué con las deshidrogenasas lácticas? Esto definitivamente también tiene que ver una cosa específica, ¿no? Dentro de lo que se maneja en el laboratorio, ¿no? Siempre está mencionándose que es un indicador de necrosis hepatocelular. Bueno, podemos encontrarle en muchos lugares, ¿no? Pero cuando estamos hablando del hígado, la parte clínica, nuestra razón de vigilarla es justamente la necrosis hepatocelular. Otro de los componentes también que ahorita ya se utiliza es esta glucoproteína, ¿no? Que es el marcador también de daño hepático, también obstrucción, que ese también es una de las cosas que se utiliza. Ahora, ¿qué es lo que es importante en esto, no? Ustedes van hacia abajo, está bien marcado, ¿no? Para no olvidarlo. La gamma glutamil sobre fosfatasa alcalina mayor de 5 se refiere siempre a una hepatopatía de tipo alcohólica, en lo que significa la frecuencia, ¿no? Se sabe de que esta gamma glutamil, o GGT, siempre es más específico para enfermedades de tipo biliar, en este caso, ¿no es cierto? Siempre cuando hay una parte de obstrucción, lo vamos a ver, y cuando hay en algunos también juntamos nosotros la gamma glutamil con problemas de esteatosis, ¿no? Que definitivamente eso a veces lo valora mucho en imagenología o en radiología. Estamos pensando siempre que debe ser un paciente con diabetes mellitus, o está sucediendo que también hay una esteatosis no alcohólica, que también puede ser por alguna situación tóxica, y igual, ¿no? Un hígado graso que llaman, o en hígado graso no alcohólico. Generalmente toxicidad y farmacología, que también es esto que se eleva también, y hay un problema, ¿no? Con respecto a los pacientes. Y eso se está ahorita observando con mayor también frecuencia, ¿no? Que hay bastantes pacientes, ¿no? Cuando en algunos casos, no en todos, hay elevación también de la GGT, estamos hablando de alguna neoplasia, ¿no? Generalmente hepatocarcinoma, ¿cierto? O metástasis secundaria también, enfermedad granulomatosa, sarcoidosis, tuberculosis, etcétera, donde va a aumentar también estos niveles. Entonces, también es parte ¿no? de poder referirnos siempre a la situación clínica, ¿no? del paciente para valorar todo esto. Y una importancia para nosotros, y sigue para el médico, es esta relación de la fosfatasa alcalina y la GGT. La bilirrubina siempre le evalúa la función excretoria del hígado. Esa es su función de la bilirrubina, ¿no? Ahí se eliminan muchos elementos también importantes y también sirve para la digestión. Algunos han referido que hay enfermedades prehepáticas, enfermedades hepáticas y colestásicas, que tienen que ver muchas veces con los niveles de bilirrubina. Y siempre las prehepáticas, igual que ya hemos revisado en la parte de síndromes no renales, igual, ¿no? Prerrenal, renal y etcétera, igual también existe. En la mayoría de casos podemos nosotros hablar de las hemólisis, definitivamente que tiene que ver la bilirrubina ahí, y también algunos defectos, ¿no? Que son de carácter genético en algunos casos. Hepáticas, definitivamente tiene que ver con, en este caso, el daño hepatocelular. Generalmente está referida pues a las hepatitis virales, etcétera, tóxicas, o el problema de cirrosis también, que puede ser alcohólico o no alcohólica, ¿no? O también post a una virosis. En la colestásica, estamos hablando de todas las situaciones extrahepáticas, y también intrahepáticas en algunos momentos, ¿no? Cuando hay también compromiso obstructivo a nivel del parénquima, también hay cholestasis intrahepática. Y en las extrahepáticas generalmente por una obstrucción a nivel de los canales, ¿no? Quirúrgicos, canales o también en páncreas, puede ser cáncer de páncreas.
Esto para que lo revisen ustedes con tranquilidad. Otra prueba es la fosfatasa alcalina, ¿no? Y ahí nos habla de que es considerado hasta ahora el mejor indicador de obstrucción, aparte de la GPT, ¿no? Pero esto es lo que más se utiliza, ¿no? Aumenta, y una de las cosas es que aumenta antes la ictericia, antes de aparecer la ictericia, aumenta esto, ¿no? Una de las cosas que escuché un cirujano pediatra era siempre esperar en un paciente que tenía su problema de bilirrubina elevada, etcétera, todo ese compromiso quirúrgico. Y un día le escucho, pues dice, no, mayor de ¿cuánto tiene el paciente? No tiene más de 400 esa es una atresia conducto-biliar. Estamos hablando de niños lactantes, estamos hablando de gente adulta, ¿no? Entonces, esto de acá también, los niveles de alcalina era para confirmar su diagnóstico quirúrgico del paciente. Y en hepatitis aguda, definitivamente aumento de 3 veces. Y vemos nosotros que un sinnúmero de patologías también, ¿no? En este caso, cuando hay elevación de la fosfatasa alcalina. Aparte de las situaciones óseas, ¿no? Que generalmente se observa, todas las que son colestásicas, definitivamente, en principio, intro o extrahepática, la fosfatasa alcalina está presente, ¿no? Y eso tenemos que... Hay una consideración nada más que cuando la fosfatasa alcalina está ahí, se eleva aisladamente, lo que el médico solicita a veces para confirmar si hay una obstrucción propiamente o es otra cosa, es siempre el elemento GGT, ¿no? Esto dice, sí, definitivamente es hepático o no es hepático. En este caso, si fuera solamente aislada, única y no el resto de la GGT no tiene problema, esto debe ser así. Es una manera de hacer la disquisición, ¿no? Bueno, aquí hay dos pruebas, juntar pruebas de síntesis hepática, que es importante. Igual que en la orina, la albúmina siempre, la proteína es un marcador importante de lesión. Acá también nos está hablando, es un marcador de la síntesis hepática. Y disminuye, ¿no? Lentamente en la insuficiencia hepática. ¿Y por qué disminuye lentamente? Ustedes ven ahí los valores, la vida media sobre todo, dura 19 a 21 días. Entonces, el hígado puede estar yéndose hacia una insuficiencia, las proteínas todavía se detienen, ¿no es cierto? Y comienzan a bajar día por día, día por día. O sea, lentamente, ¿no? Eso es una de las cosas, pero baja, ¿no? Cuando hay una lesión de tipo hepático. Y es una particularidad que también debe tenerlo presente en la parte clínica, ¿no? Ahí podemos ver nosotros, hepatitis, etcétera, en la cirrosis, en la ictericia obstructiva, puede también tener problemas de elevación de la albúmina. Digo, descenso de la albúmina. Descenso de la albúmina. Y la otra prueba que también se pide mucho es la tiempo de protrombina, ¿no? Ahorita está como dentro del perfil también de síntesis de estado. Eso. Y ahí la particularidad es que cuando decimos descenso, no es un término adecuado, ¿no? Porque generalmente es prolongación. No es descenso. Descenso sería pues un valor referencial menos de 12, ¿no? Generalmente el tiempo de protrombina es inmediato, ¿no? O sea, no es tan tardía como la albúmina. Acá si hay un daño comienza a tener problemas, ¿no? Porque justamente esto se sintetiza en el hígado y esto va a implicar pues este alargamiento, ¿no? Que hay un daño hepático grave, ¿no? Entonces, descartando definitivamente a nivel hematológico, ¿no? No solamente eso, sino acá hablando específicamente del problema hepático. En una falla hepática fulminante, el tiempo de protrombina puede estar en mayor de 100. Estamos hablando de tiempo, ¿no? Entonces, es importante entonces estos dos elementos de síntesis, porque nos están manejando en una parte aguda, en la otra un poquito más tardía, pero igual descienden, se alargan, y esto también valora si realmente el hígado está hipofuncionante, en este caso está siendo insuficiente. Otro elemento que también es importante, que ahorita ya sí se lo está solicitando en la 5-nucleotidasa,
y aumenta definitivamente a nivel sérico en toda la colestasis. Y la ventaja es que no necesita otra estimulación, ¿no? O sea, drogas, problemas tóxicos, farmacológicos, no. Esto, cuando hay oclusión, aumenta. Y los valores están ahí referidos, ¿no? Entonces, esto es importante también y este es un complemento con los elementos también de la fosfatasa alcalina o la GGT. Otro de los agregados, ¿no? De lo que actualmente ya se refieren también es el déficit del alfa-1 antitrypsina. Y esto es debido también a mutaciones, ¿no? Y acá en el gen es el conocido como SERPINA1. Entonces, ahí hay un problema. ¿Cuál es la dificultad de tener? Ustedes abajo lo leen con tranquilidad acerca de lo que sucede, ¿no? A nivel hepático, ¿no es cierto? El compromiso de las vías de degradación, ¿no? Eso ya es parte de la fisiología. Pero, ¿qué sucede cuando hay déficit? O sea, hay un compromiso hepático crónico, hay EPOC, porque también hay un problema de tipo respiratorio, y también se le considera un propisorio, ¿no? De lo que significa el cáncer primario de hígado. Entonces, esto es lo que tenemos que tenerlo en cuenta nosotros cuando veamos a un paciente, ¿no? O sea, ver, hay transaminases elevadas, hay algún compromiso ahí, ¿no? Que a veces no diluzamos muy bien, y siempre viene con un problema ¿no? Bronquial, ¿no? Y algún compromiso también respiratorio, ¿no? Hay que pensar en eso. Y ahí se solicita, pues, los exámenes correspondientes, ¿no? Inclusive hasta ya se puede dosificar también esta sustancia, ¿no? Y aquí podemos nosotros decir, son pacientes que tienen enfermedad hepática sin historia de alcoholismo o hepatitis viral, o sea, entre comillas son asintomáticos, ¿no? También ocurre eso en hepatitis neonatal, en cirrosis juvenil. Prueba de función hepática está alterada, y ahí lo vemos nosotros, ¿no es cierto? Transaminases están alterados, pero no hay mayor evidencia serológicamente negativa, etcétera. Y también es parte también de la responsable de la colestasis neonatal, ¿no? Finalmente, como son deficiencias genéticas, deben ser siempre gente joven o en este caso también infantes, ¿no? Que es muy importante. Ahora, una de las pruebas tumorales que utiliza, en esto es algo que se va a reiterar bastante también, la parte ginecológica, por ahí el desarrollo tanto fetal y toda esa normalidad, ¿no? Pero ¿para qué se utiliza en este caso? Acá a nivel hepático. Es un marcador tumoral para la detección y seguimiento de tumores malignos hepatocelulares primarios. Que no solamente es la detección, sino también el seguimiento, porque esto también está implicando que puede haber metástasis. Entonces, y estos tumores primarios, uno de los tantos es el hepatoblastoma, ¿no? Este es un cáncer en menores de 3 años, o sea, en niños. El hepatocarcinoma generalmente son de gente adulta. No puede haber intervenido, pero en este caso son de gente adulta, ¿no? Entonces tenemos dos circunstancias de tumores hepatocelulares primarios. Un hepatoblastoma y un hepatocarcinoma, definitivamente, ¿no? Y esto es porque hay un desarrollo, ¿no es cierto? Hay un compromiso ya propiamente previo, o puede aparecer también, en el caso de niños, ¿no? Enfermedades crónicas, cirrosis, compromiso de hepatitis B, hepatitis C. Y acá en estos hepatoblastos, por esa razón, hay la producción pues, de alfa-fetoproteína. Hay el valor de referencia, y cuando los valores están mayor de 500 nanogramos por mililitro, siempre en el caso de hepatocarcinoma nos están dando ese diagnóstico. Niveles inferiores, pero de todas maneras patológicos, ¿no es cierto? No se habla de metástasis, por eso es el seguimiento, ¿no? Hay pues tumores malignos. Otras pruebas que la han utilizado a nivel así, de manera esporádica, como investigación, es la transferrina. Pero el problema de la transferrina y las ferritinas sean reactantes de fase aguda, ¿no? Entonces es un problema también tenerlo, pero
Se ha visto cuando hay un déficit de carbohidratos, la prueba de especialidad para detectar, dice, la ingesta excesiva del alcohol es la transferrina, pero son datos que se tienen muy esporádicos, pero bueno, todo para lo que hay. Lo que sí, otro antígeno eh, tumoral, sí es el CA-119-9. Eso también va a monitorizar, igual que el resto, la actividad de la enfermedad autoinmune, en este caso, eh, problemas de colangitis, etcétera, fluorescente, ¿no? Primaria, y también en cáncer. También se utiliza para ver eso, no solamente para ver este problema de colangitis. La ferritina, como mencionaba, también se libera, se puede ver en cantidades, pero el problema es que también puede ser una respuesta a una infección, una inflamación, etcétera, porque es afectante de fase 1. Igual que el PCR, la velocidad, las plaquetas, etcétera. Una de las cosas hematológicas que también se ha visto, bueno, los gastroenterólogos es la trombocitopenia, ¿no? Menciona que es común, ¿no? Encontrar en enfermedades, sobre todo hepatopatías crónicas, y lo tiene como un indicador de enfermedad que está avanzando, la trombocitopenia. Y esto tiene que ver muchas veces porque hay disminución, pues, ¿no? En lo que se llama la médula ósea, y causada siempre por productos tóxicos, ¿no? Hábitos nocivos, etcétera. Y también por algunas enfermedades también que acumulan el fierro, las drogas, por los virus, que también puede desencadenar este tipo de... Las otras pueden ser también por secuestro, ¿no? Etcétera, que por esas razones. Y ¿Y por qué razón esto, no? Porque lo que se ha observado en algunos pacientes, por lo menos en todos, esto es consecuencia de una hipertensión portal. ¿Y cuándo pueden observar esta manifestación, no? El secuestro esplénico en la fibrosis hepática avanzada. Y también observamos nosotros, se observan, digo, la gente que ha estudiado esto, la destrucción plaquetaria también en caso de cirrosis. Un tema que ahorita es algo que definitivamente a veces me hacía pensar de que no encontramos, no sé por qué, pero la enfermedad de Wilson, que tiene que ver con ceruloplasmina, también en el fierro, ¿no? Es macromatosis, porque tiene la misma proteína de transporte, ¿no? Entonces, el asunto viene eso, ¿no? Y por qué esto es sintetizado también en el hígado, ¿no? Acá hay un problema de mutación, ¿cierto? Hay una situación genética ahí que nos lleva a una enfermedad como este tipo, donde hay una alteración en todo lo que es el metabolismo del cobre, etcétera, y esto se acumula, ¿no? Se acumula tanto a nivel hepático como también neurológico, ¿no? Y esto trae problemas
No sé si estarán viendo, ¿sí? ¿No? Sí, doctor, sí se ve. Ok, entonces vamos a terminar esto porque a que se corta cada rato. Bueno, hay otras, ya en la cuestión patológica que estamos viendo ahí, hay también lo que llamamos el hepatitis alcohólica. Recuerda que mencionamos tanto de la GGT y la fosfatasa alcalina, también es acá hay otro indicador. Y este es un consenso de hepatitis de este tipo en México. Me pareció interesante. Ellos consideran, por ejemplo, que la bilirrubina sérica debe estar en mayor de 3. Hay una elevación tanto de las transaminasas, ¿no es cierto? Mayor de 50, pero no tan alta, o sea, menor de 400. Y la relación tanto de la TGO-TGP debe ser mayor de 1.5. Lógicamente, esto juntando la parte de la clínica y también la referencia al consumo nocivo. Otra de las cosas que se está viendo también, no digo con frecuencia, pero sí hemos visto nosotros casos de esto, que son los abscesos hepáticos. Y uno de ellos son los hipopiógenos, ¿no? Esto tiene que ver con multitud de razones, ¿no? Hay cirugía, hay sepsis, viene de otro lugar, y generalmente se ha visto en pacientes, ¿no? Diabéticos y pacientes con problemas inmunes, ¿no? En este caso por tumores, etcétera, depresión, en este caso, o compromiso inmunológico, ¿no? Podemos decir. Y también cuando hay un tipo de cáncer, ¿no? Definitivamente también esto baja todas las... Pues en estos casos se ha visto que hay gérmenes, ¿cierto?, que ingresan al hígado y provocan estos abscesos. El laboratorio generalmente va a implicar, primeramente, ¿no?, tanto lo que es el hemograma, las pruebas hepáticas, etcétera, y luego tiene que verse todo como un cuadro séptico, ¿no? Septicemia, ¿no? ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con otro lugar, de dónde viene el germen que se ha depositado aquí, en este caso, a nivel hepático. Y la imagenología es importantísima aquí. Uno de los casos que hemos visto nosotros también, no solamente uno, ¿no?, son los abscesos medianos, que todavía se presentan, ¿no? No con la frecuencia de antes, pero sí se presentan. Hay trabajos hechos ya anteriormente, ¿no? Esto también tiene que ver con la megahistolítica, ¿no?, preferentemente a través de la circulación portal. Las manifestaciones, agregándose al resto, acá puede haber diarrea también con o sin sangre. Y el diagnóstico definitivo, la sospecha está en la imagenología, definitivamente. El diagnóstico tiene que ver con, definitivamente, utilizando anticuerpos o la reacción de la polimerasa, ¿no?, para poder visualizar también el ADN mediano, en este caso también los anticuerpos, antígenos de la hemohistolítica. Y se puede observar también, igual, lógico, el tipo de secreción, ¿no?, que hay que cultivarla también igual como el resto. Y ahí ven ustedes, en estos abscesos hepáticos, la imagenología es importantísima, ¿no?, para no solamente sospechar un diagnóstico, sino también ver la morfología, etcétera, de las lesiones. Y utilizando esto se hace la función. O sea, la aspiración de líquidos se estudia de todas maneras de tipo microbiológico, y ahí ya se puede hacer los exámenes de laboratorio correspondientes. No quiere decir eso que no se hagan otros exámenes, acá es circunscrito a la patología, pero hay que hacer otros exámenes, definitivamente el hemograma, el resto, porque la situación también nos merita, ¿no? Pacientes que son generalmente, siempre van a estar con inmunocompetentes también, ¿no? Para que lo vean con tranquilidad, nada más, porque esto es importante. Hay una cosa interesante de todo esto, ¿no? Que algunas veces van a haber algunas dificultades también, por eso uno tiene que conocer a veces los antibióticos o medicamentos que el paciente está utilizando, ¿no? Porque a veces, una de las cosas que un gastroenterólogo escuché hace un poco, decía, la transaminasa de un paciente estaba entre 70, ¿no? Llegaba a veces a 100, y no había ninguna sintomatología. Entonces, ¿y esto qué se debe? Entonces la pregunta era, ¿no?,
¿Usted tiene, qué toma? Bueno, esto, y en el almuerzo, bueno, a veces mi hierbita, deje de tomar la hierbita. Entonces, la hierbita la dejó de tomar una buena temporada y la transamina se bajó. También está en los informes eso, la hipertransaminemia también, por el uso diario, constante de hierbas, ¿no? Y por infusión. Y eso es algo que se conoce y los gastroenterólogos también lo recomiendan, que hay que vigilarlo, para no dar otra sospecha, ¿no? De otra patología. Por aquí hay con hepatitis A, solamente mencionar. El problema de las hepatitis es que en todos estos años siempre se acercan a nosotros para ver qué le piden. No porque no se pide hepatitis A, ¿no? Porque ahí está marcado. Entonces, en el diagnóstico correcto de una hepatitis, que definitivamente tiene que ver el tipo de contagio, la transmisión, el tiempo, hay que ver toda la patología, ¿no? De los marcadores hepáticos, todo eso lo vemos, transaminasa que llegan a ser muy altas. Pero la ventaja es que esto se resuelve, no iría fácilmente, pero en menos tiempo, y la secuela y los problemas de hepatitis fulminante es muy baja, muy baja. ¿Cómo se pide? Y eso sí tienen que conocerlo. Se pide utilizando anticuerpos contra el HIV, HA, ¿no? En este caso hepatitis B, hepatitis viral A, IgM. O se pide antihepatitis total, o se pide también el hallazgo en este caso, de reacción en cadena de la polimerasa también, ¿no? Para ver los componentes nucleares de esto, ¿no? ADN, ARN también en este caso del virus. Pero generalmente lo que más se pide es anti-HA total. No sé, son 3 pruebas que pueden realizarse definitivamente en la actualidad, y esta es la forma como correcta de solicitarlo. ¿Qué hay con hepatitis B? Que también es la transmisión, sabe que es de todo tipo, ¿no? Sangre, líquidos biológicos, en las relaciones sexuales, etc. Ahorita ya se conoce que en todo lugar está. Ahora, ¿qué es el problema aquí, no? Igualmente es el diagnóstico. Y hablando de laboratorio, los pedidos, ¿no? Y yo le he marcado con rojo 2 de ellos, ¿no? Generalmente lo que se pide, lo que piden los médicos, hospitalización inclusive, para determinar la sospecha del paciente con hepatitis B. Antígeno de superficie, que es lo mismo decir antígeno australiano. El antígeno australiano era lo antiguo, ahora se dice antígeno de superficie, contra la hepatitis B. O anticore, es lo que es. El problema es, quizás el error es marcar que hay los anticuerpos, ¿no? Y eso no es para diagnóstico, sino para seguimiento. Lo que es para el diagnóstico es el antígeno superficie y el anticore. Es lo que más se utiliza actualmente, ¿no? En los hospitales para hacer diagnóstico. Solamente alcance que el anticore se utiliza mucho para los donantes de sangre, pero también para hacer la adquisición del diagnóstico de un paciente. El resto, con toda la tranquilidad del caso, ¿no? Pero esas son 2 cosas que sí deben de conocer. Acá solamente para que vean ustedes, y acá hay marcado nuevamente, ¿no? Para que lo vean con tranquilidad. Eso ya lo pueden revisar ustedes. ¿Qué es con la hepatitis C? Aquí sí es un gran problema, ¿no? Un problema de diagnóstico en el cual muchos años ha sido muy pobre, ¿no? Y como es uno de las patologías virales que puede estar 10 hasta más años, ¿no? Sin dar sintomatología. Cuando da sintomatología, ya es muy tarde. Entonces es una de las hepatitis escondidas, se puede decir. Acá hay todas las manifestaciones, porque todas manifestaciones generales. A veces no pensamos que solamente es hepática, es general. Generalmente es así, ¿no? Porque es etapa crónica. Y vemos nosotros acá, ¿qué es lo que se pide? ¿No? Me parece que está acá, no. Y he marcado esto, ¿no? Se pide anti-hepatitis C o ARN hepatitis C, este por biología molecular y este por ELISA. Así de esa forma se puede pedir hepatitis C. Ojo, así se pide. Y la idea es que, nuevamente, esto es lo que tienen que conocer. Porque toda la vida era que marcar, ¿cierto? Como le digo, ya en las
en las tablas para el pedido de solicitud de análisis, no le dicen pues hepatitis C, ¿no? Le piden esta manifestación, antihepatitis C, ELISA, o ARN hepatitis C, biología molecular o reacción en cadena de la polimerasa. Es lo que se pide. Donde tienen ustedes 3 ahí virus y la forma como se debe de pedir correctamente. ¿Qué hay con las enfermedades autoinmunes, no? Hay una cosa, acá podemos nosotros ver la gravedad, la edad también es importante, todas manifestaciones, y acá hay algunas cosas importantes. Y generalmente en estos son igual, generalmente transaminasas elevadas, poca bilirrubina, etcétera, hay ligera obstrucción, malestar digestivo, etcétera, y se comienza a hacer también la disquisición de toda la serología. El médico quiere saber si es por esto, si es por la hepatitis C. Generalmente la hepatitis C también está incluida en estos problemas inmunológicos, ¿no? Ya se conoce también que hay un factor también negativo para eso. Y luego cuando se comienza a mirar todo eso, comenzamos a utilizar los anticuerpos, como si fuera la artritis reumatoidea, como si fuera el lupus, etcétera, hay que pedirle todo eso. Y si es el hallazgo de estas patologías, daño hepático, con los elementos de enfermedades autoinmunes, definitivamente es una hepatitis autoinmune. Y acá solamente mencionarlo, ¿no? Esto, ¿no? ¿Que hay síndromes extrahepáticos? Sí. Con esta patología puede haber tiroiditis de Hashimoto, puede haber artritis, enfermedad de Sjögren, anemia hemolítica. Y anemia hemolítica definitivamente con prueba de Kuhn positivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que en este caso la hepatitis autoinmune sí tiene que ser investigada a nivel químico, hepático, ver las otras referencias clínicas, descubrir que no hay nada serológicamente hablando, salvo que puede haber sospecha de hepatitis C, y luego entrar a todas las pruebas que son autoinmunes. Y eso se halla, entonces ya es un diagnóstico por criterio, ¿no? Más que detectar la enfermedad, son criterios de diagnóstico, igual que la artritis reumatoidea. Y también está llegado, como se dice, otras enfermedades autoinmunes. Ya vamos a terminar. La hiperurinemia neonatal, miren una cosa interesante, ¿eh? Y miren las fechas. Y lo vamos a ver acá con un cuadro más general, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se pide cuando hay una hiperurinemia neonatal, ¿no? Aparte del tratamiento, fototerapia, ¿no? Bilirrubina total infraccionada, grupo sanguíneo, necesariamente, es de Kuhn necesariamente. El hemograma, los reticulocitos también están definitivamente elevados. Hay normoblastos, etc. Y podemos ver nosotros como si fuera una hemolítica grave, si es que se da linfocitosis policromatofílica. Fíjense en el hemograma. Y acá está ahí un cuadro general, ¿no? Grande. No todas las fechas, como acá 2 al 7 nada más, hasta así se da. Estas son fechas pues de frecuencia, ¿no? Por eso que vemos aquí. Si hay hiperbilirubinemia de un neonato el primer día, estamos hablando de incompatibilidad ABO o RH u otros sistemas sanguíneos, ¿eh? Entonces, el primer día, las 24 horas se está viendo eso. Entonces, ahí se vuelve a hacer todas las pruebas que le he mencionado en antes. Pero si es del segundo al séptimo día, frecuentemente, porque puede ser también hasta el octavo día, es fisiológica, ¿no? Es inmadurez hepática, etcétera, ¿no? Entonces, eso también hay que ver. Y luego viene todo un sinónimo, también es lactancia, ¿no? Generalmente 2 cosas frecuentes se dan acá. Fisiológica, en este caso por inmadurez, y lactancia materna. Y la madre está desesperada por eso, ¿no? Sus hijos están así. Y el pediatra le dice, neonatólogo le dice, no, y está dando acá, y es por eso. Espere unos días, si baja, no es problema. Pero se le hace el control. ¿Qué control se le hace? La bilirrubina. Y si dan cuenta, acá también habla de lactancia materna, ¿no es cierto? Porque no podemos decir hasta el 7, no, puede ser. Pero la frecuencia se da así. Y esta es la prueba de Kuhn que hay que hacerse. En estos pacientes, de todas maneras, ¿no? Estamos hablando generalmente de incompatibilidad y de esas cosas.
el hemograma, de todas maneras hay que hacer reticulocito, casi la misma de antes, ¿no? Orina y bilirrubina, grupo sanguíneo RH, y no se debe descartar también el test de Kuhn, que me he olvidado ahí. ¿Por qué? Porque no sabemos si este es por incompatibilidad, evidentemente, o por otra carga. ¿Ok? Entonces, uno no está adivinando en ese momento, si no se le pide al paciente. Entonces, este es el test de Kuhn. Ahora, lo último es la hepatotoxicidad. También es otra de las cosas que está agregándose mucho en estos últimos tiempos, es las reacciones adversas, y esto definitivamente a las alteraciones ¿de qué? De las transaminasas. ¿Por qué? Por el uso de farmacología. Y esto no porque se quiera decir que esto todo loco, pero a veces se toma demasiadas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay beta bloqueadores, anticonceptivos, etcétera, ¿no? Y podemos tener el paracetamol, que es una de las cosas que más se utiliza para todo, ¿no? Y eso es lo que más lo utilizan a veces en las dependencias de salud, ¿no? Y eso se sabe que hay un problema, ¿no?, de toxicidad. Entonces, ¿cómo se demuestra esto, no? Aparte de la clínica, que hay que verlo, que hay situaciones también críticas, ¿no? Puede haber hemólisis, puede haber un sinnúmero de elementos ahí, bilirubinemia, etcétera. Recuerda, hay un daño hepático, porque es toxicidad hepática, pero ese no es el diagnóstico. El diagnóstico tiene que ser que demostrar el nivel de fármaco en sangre periférica. O sea, tengo que hallar y esto no lo hacemos nosotros, lo hace generalmente farmacología, por lo menos farmacología y la DIGESA utilizan este tipo de, y pueden hacer el diagnóstico de la carga de medicamentos que está, y esto está provocando todo el daño de tipo hepático que puede llevar a la muerte. Y esto definitivamente se observa en tres, ¿no? Se ha mencionado acá el paracetamol, el ácido acetilsalicílico, la aspirina, y este por el mal uso, no por otra cosa, y también la vitamina A. Y se puede no solamente demostrar los niveles tóxicos, sino también los metabolitos del fármaco. Y luego también se dosa en inmunoglobulina E. Esto es ya para el diagnóstico. Ahora, toda la sintomatología es otra cosa, ¿no? Porque ahí esto llega a una falla hepática, estamos hablando de tiempo de trombina, albúmina y todas esas cosas, ¿no? De cirogenasa láctica, es toda esa batería, porque hay que valorar, porque aquí sí hay destrucción de necrosis del hígado, ¿no? Pero para el diagnóstico de esto hay que demostrar el fármaco, definitivamente, hay que ver cuál es el fármaco que se está utilizando, ¿no es cierto? En este caso podemos decir el paracetamol. Puede determinarse los metabolitos, etcétera, y también se le hace dosaje de inmunoglobulina E. Con eso y toda la historia clínica y la clínica del paciente estamos dando el diagnóstico. Ok. Ahora, hasta ahí nomás, porque había hablar de un montón de cosas, la verdad, no quería la parte genética, ¿no? Y la idea no es esa, ¿no? Sino la idea es que cojan ustedes lo que frecuentemente se va. Ahora, ¿qué cosa quiero hablar? El examen ya se acerca, ¿no? Y lo que estoy notando es que parece que todavía ahí, la semana pasada también se los dije, este es el informe de un resultado de orina. Y acá está lo que hemos hecho en práctica. Va a haber preguntas de eso. No son los exámenes que voy a cogerlo de fuera, sino los que están ahorita dentro de sus guías, ¿eh? Y lo que han hecho ustedes en práctica. Entonces, si yo miro esto, por ejemplo, y siempre les he dicho, ¿por qué? Pues las preguntas no van a ser, marque usted A, B, C, D, por si acaso. No es nuestra costumbre ya de hace varios ciclos, ¿eh? Que puede haber alguna referencia, sí, pero no es así. Entonces, quiero que me entiendan de eso, por eso le dije que ojalá estuvieran todos. Después no digan que no se les ha avisado, no solamente a mi grupo, a todos les digo. Miren ustedes, ¿eh? Acá el examen de la orina tiene que ser referido no solamente, sí tiene tal cosa, doctor. Este es un ejemplo que tienen ustedes, ¿eh? Por ejemplo. Yo siempre les voy a decir qué edad tiene y el sexo. ¿No es cierto? Y es una pequeña historia. Entonces, yo sí tengo estos hematíes aquí en cantidad. Digo vida sexual activa. Digo, puede ser una gestante.
le tengo que pedir un HCG. Digo, esta paciente está en la época de su regla, tiene esas cosas. Pues yo no puedo solamente decir esto estás fallando. ¿Por qué? Porque muchas veces se van y miren, tiene albúmina, ¿no? Y cuando tiene albúmina una paciente gestando, en principio, es peligroso. Ese es uno de los indicadores de qué, de la preeclampsia. Si tiene cuerpos cetónicos, no está comiendo, pues, está con vómito. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que darnos cuenta de que estas cosas ya las tienen ustedes en su vida. Y ahí se va a tomar a consideración las cosas. Luego tienen la práctica visual, ¿no es cierto? El color, el aspecto. De hecho, esto es parte del diagnóstico primario de las cosas. Y la técnica, ahí lo vemos nosotros, y vuelvo otra vez a insistir, ¿no? Que cuando ustedes hayan proteínas ahí con la cinta, ese no es diagnóstico, ese es cualitativo. La cuantitativa es proteinuria de 24 horas. Y luego de ahí, después de la proteína de 24 horas, quiero hacer el seguimiento de un paciente que tiene nefropatía, es la microalbuminuria. ¿Se dan cuenta? Es muy diferente. Eso sí está llegando a decir, hay una falla, netamente está avanzando esa falla renal. Y generalmente se le da en dos pacientes, en dos tipos de pacientes, frecuentemente se les pide, ¿no? Paciente hipertenso y paciente diabético. Pero no necesariamente ahí, sino también es porque hay una lesión y hay que monitorizar al paciente. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas cosas también van a ser dentro de las normas también de manejo de ustedes, ¿no? Y esto de acá, si ustedes ven acá, esto es de las historias clínicas. Ya en los ciclos pasados también hemos tomado de las historias clínicas. Y yo puedo presentar, y la estoy presentando, no digo que esto se puede tomar así, ¿no? Pero ese es el ejemplo. Ustedes tienen acá un cuadro. Yo le entrego ese cuadro. Mencione usted cuál es el diagnóstico o qué le parece estos exámenes. Ah, el doctor tiene glucosa, imagínense, y a veces nos vamos nosotros a qué. De frente nos vamos a la parte de troponina. Ah, no tiene infarto. Su glucosa está baja. Entonces, por eso le estoy comentando, ¿no? Acá no es marcarme A, B o C, porque hay preguntas para llenar también. O sea, esa es una de las cosas que estoy mencionando. Ustedes tienen acá, y esto se lo voy a comentar nomás para que no haya dificultad. Acá hay una historia clínica. Esta es historia clínica, la última. Y acá hay una cosa interesante, ¿no? Una hemoglobina de 12, quizás muchos no lo saben, hematocritos 41. Cuando vi esta sí decía que es raro, ¿no? Recuerden que hay ¿cómo decir? Un arte de inmediato, igual que lo tiene los medicina, igual cuando ve algún dato matemático lo observa, ¿no? Y hay que verlo. Multiplique siempre la hemoglobina por 3. Y si usted multiplica la hemoglobina por 3, no llega ni a 37. ¿Ok? Tiene 41. No hay concordancia de hemoglobina con hematocrito. Porque si usted divide en 41 va a salir 13 puntos y tanto. Entonces no es. ¿A qué se debe? Eso está en su historia, por si acaso. ¿A qué se debe esa diferencia de hemoconcentración? ¿Dónde la verifico? Y este es lo que yo les refería, ¿no? Si están haciendo ustedes, y a todos, ¿no? Los exámenes que están ahí, esto es de depuración. Esto es de síndrome renal. Hay creatinina en orina, creatinina de depuración, y luego tenemos acá algunos, puede decir conductas, ¿no? De fórmulas diferentes que ahora están trabajando, ¿no? Mucho más que la depuración de la creatinina común y silvestre, que solamente era creatinina de sangre y creatinina en orina. Ahora es el sexo, la edad, etcétera, y todas esas cosas que es importante, se ve mucho mejor. Esto está en sus historias clínicas. Entonces, una más interesante que ustedes revisen también, no solamente la teoría. En la teoría siempre les he dicho desde frente la parte del laboratorio. A ver,
como a veces tenemos nosotros con la doctora, ponemos pequeñas historias clínicas, pequeñitas nada más. Y eso hay que pensarlo antes de contestar. Entonces, como le digo, ya no es marcar A, B, C, D, no, esa solamente es, hay que llenar, interpretar algunos informes también de laboratorio. Y eso está en sus guías, está en sus manuales. Eso será entregado ya antes de empezar la clase. ¿Ok? Con esto es todo. Y espero que esta semana tengamos ya la fecha exacta, lo digo. Una fecha exacta para poder ya para que ustedes también uno no quiere salir más. Bueno, entonces eso es lo que quería comentarles a ustedes, a todos. Ojalá, como les digo, los que no han estado ya es un tema muy particular, ¿verdad? Pero eso hay que revisarlo. No hay nada extraño, y céntrense en la parte de diagnóstico. Hay valores, les digo, en todo lo que se ha informado, y eso es lo importante, porque quiera o no, eso hay que tenerlo grabado. Porque no se puede decir, póngame los valores referenciales, ¿no? Hay que conocerlos para saber si esto está fuera de lo normal. ¿Ok? Entonces, ya nos veremos, y ya la fecha exacta voy a mencionar porque queremos ver también ubicar los salones, que ese es el problema. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias.